Karate en Acción. Bienvenidos queridos amigos, esto es Karate en Acción Internacional. Muchísimas gracias por estar allí, como siempre pendiente de este su espacio destinado a la promoción y difusión del Karate Do, por supuesto, y de todas las artes marciales. Aprovechando esto de la virtualidad, como ya es natural, nos trasladamos una vez más hasta España, específicamente a Madrid. Allí nos encontramos con un maestro, sensei, cinta negra séptimo dan de Karate Shotokan, de nombre Rubén Cernuda. Él es director o presidente de la organización ISKA, International Shotokan Karate Academy. Bueno, Sensei, bienvenido. Muchísimas gracias por prestar estos minutos para esta conversación. Su palabra de saludo para la comunidad marcial que nos observa pendiente alrededor del mundo. Adelante. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por seguir el programa, que sé que es un magnífico programa. Saludos a todos. Bueno, nuevamente, maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, nuevamente. Vamos a hacer un pequeño resumen de su vida marcial. Si usted comenzó con karate, cuándo comenzó, dónde comenzó. Y lo pregunto porque muchas veces, aunque son muy conocidos, siempre hay situaciones o momentos que no son tan conocidos. Por ejemplo, he entrevistado a algunos maestros que, aunque tienen una amplia trayectoria en karate, no solamente comenzaron en karate, sino que hicieron otras cosas. Y bueno, otros que, por ejemplo, comenzaron haciendo una actividad y desde que comenzaron están allí hasta el día de hoy, 30, 40 años después. ¿Cuál ha sido su situación? Háblenos un poco sobre cómo comenzó, cuándo alcanzó su primer cinturón negro y bueno, háblenos de su karate o su vida marcial. Adelante. Bueno, mira, yo comencé a hacer karate en el año 1977. A la edad de 6, estaba cerca de los 7 años, 6 a 7 años. En aquel tiempo, en España, estaba prohibido hacer karate para los niños. Nosotros veníamos de una situación política en el país muy complicada, habíamos pasado 40 años de dictadura. Entonces, la situación en relación a las artes marciales estaba como muy... Había muchísimas presiones del gobierno y bueno, en principio los niños no podían hacer las personas mayores de 16 años y te pedían de aquella época que no tuvieses antecedentes penales. Pero en el año 77 se dio por primera vez, ya estábamos en democracia, se empezaron a cambiar muchas cosas y se empezó a permitir que los niños hiciesen karate. Yo lo recuerdo perfectamente porque las primeras escuelas que enseñaron karate a niños eran los colegios, ¿no? Y yo era muy chiquito y llegó la publicidad de la Asociación de Padres de Alumnos que preparaban la actividad de karate que los niños podían hacer. Entonces, yo en aquel tiempo estaba muy influenciado por las series de televisión. En aquellos años, en el año 77, 76, en España estaban echando una película que era Kung Fu de David Carradine, ¿no? Entonces, claro, como niño influenciado por eso, lo estaba viendo siempre, mi ilusión era hacer artes marciales, lo mismo, bueno, ser Kung Fu que karate, lo que se pudiera, ¿no? Entonces, cuando recibí aquella información, lo recuerdo bien que fui a hablar con mi mamá y con mi papá, por favor, apúntame, quiero empezar a hacer karate. Y mi padre, bueno, tranquilo, vamos, no te preocupes, ya, vamos mañana, no, vamos ahora, porque a ver si no va a haber plaza. Yo me acuerdo, tenía mucha ilusión, ¿no? Y mi padre me llevó a apuntarme y recuerdo que fui el primer niño en la lista que se apuntó. Nos apuntamos de aquella vez a hacer karate, éramos 150, pues de golpe, ¿eh? Que fue, bueno, un boom, ¿no? Era la época de Bruce Lee, todo eso, bueno, pues empecé a hacer karate. Y al mismo tiempo, después, unos años después también empecé a hacer judo. Hice judo un tiempo porque con el profesor que me inicié, que era un profesor de aquí de la zona, que también estaba empezando, ¿no? Pero bueno, él era cinto marrón de aquella, había sacado su primer dan y empezó a dar clases y era lo que había, no había mucho donde escoger, ¿no? Y lo que me tocó. Él era también profesor de judo. Entonces comencé también a hacer judo. Lo que pasa es que en el judo rápido lo dejé. Recuerdo, no sé si fue hasta cinturón verde, cinturón azul o por ahí, y lo dejé. Y lo dejé por lo siguiente. Yo me acuerdo que yo soy pequeño, ¿no? Soy muy chiquito, yo mido, no llego a unos 60, peladito, ¿no?
Imagínate, con 6 años, pues era en comparación a mis compañeros de edad, todos eran más grandotes que yo y más fuertes, yo era muy chiquito. Y a la hora de hacer judo, siempre me andaba por el suelo, porque ves que el judo es un arte marcial de agarrar y tirar. Y yo aprendí a caer muy bien. Yo sé que domino las caídas muy bien del judo porque yo estaba todo el día por el suelo. Me sentía súper impotente, no podía con ellos, no tenía fuerza bruta para tirarla. Entonces me desilusionó un poco del judo por esa sensación, porque me sentía el tonto de la clase, que siempre estaba por el suelo. Pero bueno, me valió mucho porque aprendí muchísimo sobre caídas y contras, ¿no? Pero luego ya todo lo canalicé hacia el karate. Y desde ese año hasta hoy jamás me detuve, ¿no? Es increíble, pasé por muchos profesores, bueno, luego la historia, ¿no? Pero el inicio lo recuerdo con muchísimo cariño, porque eh, hoy día las cosas son muy diferentes, ¿no? Pero aquello, la influencia que tenía la televisión en aquella época era terrible, ¿no? Bueno, haciendo un poco de memoria, maestro, y por supuesto dando honor a quien honor merece, ¿recuerda por casualidad, seguro que sí, quién fue su primer maestro? Ese que lo inició dentro de este hermoso arte. Yo recuerdo a mi primer instructor, que ya murió, que fue, se llama el maestro Piñeiro, que fue el introductor del karate Shotokan en Asturias, porque yo vivo en el norte de España, en Asturias, ¿no? Él fue el introductor del karate Shotokan. Él venía de Francia y él empezó a enseñar karate. Y a mí me tocó empezar con él, pero él lo que hizo fue abriendo escuelas de niños y después iba dejando a sus alumnos. Entonces, el primer profesor que tuve fue él, pero después él lo fue dejando y pasó a otro señor, que se llamaba Joaquín, ¿de acuerdo? Y me tocó él, y ahí seguí con él hasta que empecé mi edad de competir y ya quise perfeccionarme, buscar, y ya empecé a entender un poquito más y ya empecé a buscar más especialización, ¿no? Pero sí, así fue, ¿no? Siempre con el estilo Shotokan o ha pisado o ha pasado por otros estilos u otras artes. No, siempre con el estilo Shotokan. Casualidades de la vida, ¿eh? Porque sí, casualidades de la vida. Fue el primer profesor que me dio, era de Shotokan, Claro. pasé a su alumno, luego llegué a sacar la cinta negra infantil, porque fui el tercero de España. En aquella época no había cintas infantiles, habíamos empezado, como te digo, fui de los primeros niños que empezaron en el país. Entonces, había tres. Los tres primeros, yo fui el tercero de toda España en sacar el cinto negro infantil, se llamaba, ¿no? Y claro, siempre relacionado con el Shotokan y ahí me perfeccioné. Hombre, yo entrené con muchos maestros, ¿no? De otras escuelas después y aprendí mucho de Sito y tengo grandísimos maestros, amigos míos, que aprendí mucho de ellos, pero bueno, mi vida siempre ha sido relacionada con el Shotokan y no sé otra cosa, es lo que siempre he hecho, ¿no? Bebé, siempre es importante esto que hacemos, que es recordar, porque hay que ser leal, como dice nuestro Doyo Kun, a quien nos llevó en esa dirección, en el camino en el que andamos, en el que anduvimos y en el que queremos seguir andando. Pero también hay senseis, maestros, que nos dejan esa sensación de que pueden ser uno o dos, que uno diga, no, pero de estos, yo siento que a estos les debo un poco más lo que hoy soy y sé. Sí, mira, ahí vamos, ¿no? Claro, como empecé muy niño, yo recuerdo aquello, pero bueno, ya cuando te vas metiendo en 11, 12 años, 13, tengo muchísimos más recuerdos. De los 6 o 7, muchas cosas ya se te van, eres muy pequeño, ¿no? Eh, yo, bueno, evidentemente en aquella época empezaba a competir y tenía muy buenos resultados y me daba muy bien el kata y bueno, entonces tenía mucha pasión, ¿no? Me pasaba muchas horas en el dojo, era pasión por el karate. Y recuerdo perfectamente en el año 1983, el maestro Yoshiharu Osaka visitaba España. Saca. Osaka en aquella época era campeón mundial, bueno, sigue siendo, ¿no? Para mí es uno de mis ídolos, ¿no? Pero en aquella época era su época, era cuando él estaba en plenitud de forma, ¿no? Y visitaba mucho España porque te voy a decir, el representante de la JK en España es el maestro Osamu Aoki. Podemos hablar con quien entrené Aoki. muchos años, ¿no? Pues claro, Aoki y Osaka son muy amigos porque estudiaron juntos en la Universidad de Takushoku. Son amigos desde la infancia.
Entonces Osaka Sensei visitaba todos los países de Europa, bueno, del mundo, viajaba muchísimo, pero sobre todo cuando venía a España, como estaba su amigo, él lo llevaba y hacía muchas giras por todo el país, por diferentes comunidades autónomas. Y yo me acuerdo en el año 83 y fui al primer curso con él. Para mí yo estaba esperando la llegada de él como cuando los chicos de ahora esperan una actuación de cantantes, ¿no? Que están ahí sus ídolos. Para mí era Osaka. Yo lo recuerdo ver entrar en el dojo y me quedaba con la boca abierta. Y luego, bueno, el trabajar aquella técnica para mí era sobrehumano, ¿no? Y recuerdo que cuando terminó el curso, le pidieron al maestro Saka hacer un kata, ¿no? Claro, estaba en plenitud, e hizo un Shochin que en mi vida jamás, de los jamases, he podido volver a ver un Shochin como aquel. Es el Shochin más impresionante que me dejó. Tenía una potencia en los brazos, unas piernas, pues Osaka en aquella época debía de tener pues menos de 40 años, 30 y tantos, imagínate, estaba increíble. Yo quedé noqueado, es que quedé noqueado, soñaba con él. Y entonces, a partir de esa época en la cual yo estaba compitiendo, fue cuando me intenté buscar la vida, hablé con mi papá, porque claro, yo no podía manejar carro, tenía 13 años, mi papá siempre me lo dio todo, yo se lo debo a mi padre todo lo que soy, porque siempre me apoyó económicamente, me dejó ir a todos los sitios, y bueno, entonces me busqué la vida para contactar con el maestro Aoki. El maestro Samu Aoki vivía en aquella época en el norte de España, en Bilbao, que está a 300 kilómetros de acá, y viajaba para entrenar. Y lo fui siguiendo por muchos sitios y estuve entrenando con él muchísimo. Ahí fue, realmente el maestro Aoki fue el que me pasó ese ADN de JK, ¿no? El maestro el karate del maestro Nakayama. Y luego, todos los años que estuve bajo su tutela, pues el maestro Osaka visitaba España y se pasaba aquí largos periodos de tiempo, estaba meses, pues recorrí medio España, puse otras cursos, sí puedo decir que igual entrené más de 120 cursos y horas y horas de entrenamiento y me corrigió personalmente. Entonces, mi karate se debe, el ADN, yo lo explico cuando hablo en ISCA, el ADN técnico es del maestro Osaka, ¿no? Para mí fue, pues, y desde ahí estuve, pues, mira, pues toda una Bueno, vida, desde los 13 años. Sí. cuando hablamos entonces, al principio, su instructor principal, y después la marca que más fuerte, reciente o siente es la del maestro Osaka, a través de también el maestro Aoki, que por cierto, yo también tuve el placer de conocerlos y conversar con ellos, y de hecho le hice una entrevista, está en Karate en Acción montada, Sí. creo que fue en el 2012, Sí. y el maestro Aoki, un maestro excepcional. Yo tengo un recuerdo extraordinario de conocerlo, porque recuerdo claramente que cuando en mis tiempos se decía que el japonés era muy formal, entonces había que respetar el espacio, había que respetar su distancia, entonces uno lo más que hacía era la reverencia, pero no acercarse más. En el momento en que yo voy a entrevistarlo o a saludarlo por primera vez, yo mantengo mi distancia. Pues. Entonces cuando voy a saludar, el maestro viene y me da la mano. O sea, yo quedé como en trauma, no sabía si le daba la mano o no me atrevía, porque como me habían dicho que eso no se podía hacer, Sí. bueno, le di la mano y a la vez hacía la reverencia. Fue algo gracioso. Y el maestro, un español, o sea, el idioma era español. Perfecto, tiene un español perfecto. Sí, sí. Y fue en ese entonces era el traductor y decía eso, pues que viajaban mucho, así sirviendo como traductor, además de lo de karate. Bueno, volviendo a la cosa, mire, fíjese usted que algo importante que hay que hacer notar siempre. Estos espacios, más que para promocionarnos, que sí es, y promocionar alguna organización o algo, es promocionar el arte en sí. Fíjese usted, yo noté que hay algo particular que todos tenemos, y esto es genérico. Cuando a alguien se le mete el karate dentro, porque no es que uno entra al karate, no, el karate entra en uno adquiere pasión. Esa palabra que usted mencionó es exactamente. Y se nota cuando hablamos de nuestra arte, de nuestro arte. Hablamos de ello y se nota, se transmite. Y esa pasión, ¿verdad? La descubre uno y luego la puede trasladar a cualquier área
de la vida. Por eso yo vivo insistiendo que estos espacios, aparte de que nos podemos hacer conocer, es para hacer notar que el karate no solo cumple una función excepcional en cuanto al desarrollo físico, sino a generar ese tipo de pasión que nos va a servir para toda la vida. Para toda la vida. Maestro, hablemos entonces sobre usted ahora, luego de cuánto tiempo caminó en otra organización y cuándo comenzó. ¿Qué pasó allí que usted dijo, Mira, ya me siento maduro y quiero hacer casa voy voy a explicarte, ¿no? Bueno, pues como te digo, al principio de los 80, 83, 84, por ahí, bueno, 83 fue cuando me dejó Saca sorprendido, año 84, 85 empecé a buscar mi camino para aprender, ¿no? Y contacté con el maestro Aoki, y el cual estuve entrenando pues hasta el año 92, 93, con muchísima fuerza, con él siempre, ¿eh? Bajando a su casa, permaneciendo mucho periodo de tiempo en su casa como estudiante invitado. Él tiene un dojo dentro de su casa y bueno, yo aprendí muchísimo de él. Estoy muy agradecido de él, de todo lo que él me enseñó, y con él conocía muchísimos maestros de karate. Pero en aquel periodo, en aquella época, el maestro Aoki empezó a hacer una actividad que se llama bioenergía, ¿no? No tiene nada que ver con el karate, es una actividad, los ejercicios, él es muy elástico, él tiene unas cualidades envidiables, es increíble, de verdad que hay que conocerlo para ver la elasticidad que tiene, es impresionante. Y empezó con esto de la bioenergía. Y a sus estudiantes más allegados, pues él quería que todos hiciésemos bioenergía, ¿no? Para mí me chocaba porque yo no lo entiendo, no la entendía. Yo soy un hombre de karate, ¿no? Con compañeros míos de aquella época, pues lo intentamos hacer, participamos con él, estuvimos en pruebas cuando él empezó a hacerlo, porque yo conozco sus orígenes de eso, ¿no? Y él ves, tenéis que hacer esto porque esto es muy bueno, porque claro, intentamos, pero nosotros no percibíamos esa sensación de empuje, y eso yo no era capaz de percibirlo. Y entonces le dijimos varias veces que tenía que entender que nosotros no nos sentíamos a gusto con eso, que nosotros éramos personas de karate, ¿no? Que lo respetábamos y tal, pero bueno, que no acabábamos de entenderlo. Le quisimos decir, bueno, somos ignorantes en este sentido, tiene que entender, somos ignorantes, pero casi preferimos no participar, porque además costaba en las clases y tal. Oye, mira, hacemos, hay clase de bioenergía, no entramos, pero si hay clase de karate, nosotros entramos. Claro, al llevarle un poco la oposición en ese tema, nos encontramos, que yo pienso que él hoy día también está arrepentido, en una oposición personal, ¿no? Y empezó como a discriminarnos, ¿no? No entendéis por qué tal, por qué no. Bueno, entonces empezamos a sentir mal. Nos empezamos a sentir mal. Yo era el más joven del grupo de instructores, el más jovencito, y como era competidor, a mí me conocía mucha gente por los buenos resultados de la época, ¿no? Ganaba en kata, tal, campeonatos europeos, de JK a nivel mundial también, campeonatos. Entonces, varios compañeros nos reunimos y me dijeron, vamos a montar un grupo paralelo, pero vamos a decirle al maestro Aoki que nosotros queremos hacer karate JK, no queremos involucrarnos con la bioenergía, no tiene nada que ver, una cosa es una cosa, otra cosa, y se lo comentamos. No le pareció nada bien, la verdad es dicha, no le pareció nada bien, nos discriminó mucho, nos sentimos mal. Entonces nos volvimos a reunir y todos me pusieron a mí como de cabeza de turco, como es que era presidente de ese grupo, ¿no? Y entonces me tocó a mí dar la cara. Y lo que hice, como esas personas queríamos seguir haciendo karate, queríamos seguir esa pasión de la JK y nos sentimos tan mal con ese tema, pues yo mismo viajé a Inglaterra a hablar con el maestro Keinosuke Noeda. Noeda era el jefe de la JK en Europa. Nosotros lo habíamos conocido con el maestro Aoki en España, habíamos estado en muchos torneos con él, y fui a hablar personalmente con él y hablé en nombre del grupo. Entonces el maestro Noeda me dio todo su apoyo y nos permitió ser un grupo de JK independiente. Porque ya ves que JK dicen que hay una JK por país, ¿no? Bueno, pues en aquel momento nos convertimos en un grupo que podíamos trabajar en la JK sin tener que hacer eso que Aoki nos mandaba de la bioenergía, sino independiente, en contacto directo con él. Claro, cuando eso ocurre,
lamentablemente el enfrentamiento fue a más, el enfrentamiento personal. Y como yo era al que me estaban conduciendo, pues era la cabeza visible de ese grupo, bueno, pues enemistamos, y después nos vimos incluso cuando vino de Venezuela, me crucé con él en el aeropuerto y tuvimos una gran charla después de unos años, ¿no? Todo el mundo rectificamos. Bueno, ahí tuvimos un enfrentamiento, ¿no? Y ya estuvimos, pero empezamos a trabajar JK, íbamos a sitios, pero éramos grupos independientes, pero bajo un sistema umbrella que dicen los japoneses, umbrella, es decir, con un representante que es el que distribuye la información. Y llegaba al campeonato europeo y hasta que no faltaban 4 o 5 días, Aoki no nos mandaba la documentación. Entonces llegábamos tarde. Bueno, empezó a poner muchos problemas. Y yo vuelvo a repetir, muchos de mis amigos cuando empezaron a tener problemas empezaron a marchar del barco, a buscarse su camino, y yo como cabeza visible era el que me estaba enfrentando a él políticamente en esta situación. Bueno, se complicó la cosa, se complicó, estuvimos entrenando con Enoeda mucho tiempo, Enoeda vino a mi dojo, yo fui a su dojo, tuve muchísimo contacto con el maestro Enoeda, un crack de los cracks, ¿no? Muy bien, pero él también se vio imposibilitado en que pudiéramos trabajar independientemente bien, porque claro, aquí tenía mucha fuerza en Japón, el contacto de Osaka, y Enoeda estaba enfrentado con él, pero era imposible, teníamos que pasar por él y teníamos que pasar por él y se nos hizo la cosa complicada. Entonces, como líder de un grupo, yo lo recuerdo en el año 99, en septiembre del año 99, yo viajo a Japón. Entonces me viajo a Japón y visitó los diferentes grupos de JK, porque en aquel momento estaba la batalla de los dos grupos de la JK. Fue en el año 89, en el 90 se separan, entonces en el año 99 estaban en plenitud de guerra, ¿no? El grupo de Asai y el grupo de Nakahara. Entonces en el mismo Japón yo vivo la sensación de los dos grupos y cuando voy al dojo del grupo del maestro Asai, el jefe de instructores que estaba dando clase era el maestro Kei Wabe. Pues Kei Wabe me recibió de una manera que no tengo ni existen palabras en español para poder agradecer lo que él hizo por mí. Me ayudó una barbaridad, me puse a entrenar con ellos y ahí recibí un manantial de apoyo impresionante, ¿no? Entonces, todo mi grupo en aquel momento para evitar los problemas y seguir en nuestra línea de karate, porque es exactamente la misma, eran grupos bonitos, ya me arrimo al maestro Abe y ahí estoy hasta el día que sea. Por eso considero al maestro Abe mi verdadero maestro, porque yo siempre digo que las mayores lecciones de karate yo las he recibido fuera del dojo, sin karate, siempre fuera del dojo. Y ahí el maestro Abe fue la persona que más me enseñó. ¿Qué pasa? Cuando yo conozco al maestro Abe, pues a nivel técnico ya tengo un nivel alto, ya sé un montón de katas, un montón de técnicas, el uchiuke, la ryuke, por decir, ¿no? La técnica ya es perfeccionar y corregir, pero me faltaba conseguir un maestro de budo. A mí me faltaba, la técnica la tenía, copiábamos al maestro Osaka, mueve la cadera, sí, pero me faltaba el típico maestro, el pequeño saltamontes de Kung Fu, ese maestro que te enseña la filosofía, el budo. Y amigo, ahí es donde yo encontré al verdadero maestro. Encontré al maestro Abe, que me siguió puliendo la técnica, pero me enseñó muchísimas otras más cosas. Entonces siempre me he visto relacionado desde el año 92 hasta hoy con ese grupo. Claro, en ese grupo, cuando yo llego, el maestro Abe estaba muy activo, estaba maestro Yahara, Kawa, Asai, Yamauchi, Amos, toda esa generación de karate. Entonces ahí es donde tengo muchísima conexión, fui muy recibido y mi karate siguió hasta la muerte del maestro Abe, siempre a su lado, ¿no? Pero estando el maestro Abe activo, en el año 2000, que te digo, yo le dije, mira, sensei, yo tenía este grupo en España, que era la JK de España, ¿no? Pero bueno, tengo muchos amigos a nivel internacional y prefería, pues bueno, ya ahora estoy con usted, pero yo quiero que mi academia de karate, sea internacional, que no se limite a mi área solo. Él me apoyó en la creación de ISCA, que es una academia internacional de karate Shotokan, y él ha sido mi consejero. Yo estaba en su grupo, pero mi consejero. Y él me dice, tú tienes muchas relaciones internacionales que conseguí a través de la época de competidor, ¿no?
Y bueno, mucha gente se animó a mí y yo empecé con mi academia internacional y encima apoyada por él. ¿Qué pasa? Que va pasando el tiempo y mi academia creció una barbaridad. Tengo mucha gente que no tenía relación con el maestro Abe, que después lo conocieron y se mantuvieron. Y cuando el maestro Abe fallece, bueno, cuando enferma, porque hubo un tiempo en el que estuvo muy enfermo, yo ya decliné a solo entrenar bajo mi academia internacional. Y asesorado y empujado a hacer eso, ese camino por el maestro Abe, porque el maestro Abe me dijo, Rubén, recuerda, yo ya lo escribí en algún artículo, el karate tradicional está en manos de los occidentales hoy día, Rubén. Ya todos los maestros japoneses han viajado, hay occidentales muy preparados. Cuídalo mucho, lo recuerda un montón de cosas que tengo aquí en mente, que me dijo, consejos y tal, y yo ya seguí porque él ya, el hombre estaba bastante acabado, con problemas de salud, ¿no? Y esa es la evolución, así nació Isca, ¿me entiendes? Un momento, maestro. Vamos a aprovechar un par de minutos para dar las gracias, como siempre, a nuestros colaboradores y patrocinantes. Estos que están pendientes de apoyar esta iniciativa de manera económica, porque también hay quienes lo hacen de manera apoyando el canal YouTube, suscribiéndose, dándole like y compartiendo todo lo que tiene que ver con el trabajo realizado acá en Karate en Acción. A todos ellos, gracias. Y a nuestros colaboradores y patrocinantes en especial, porque ellos son el pilar fundamental. Porque si es verdad que nos movemos con pasión, nos movemos porque estos así nos apasiona, nos hace mover. Esto lo sentimos, como dice usted, en el ADN. Pero siempre es importante lo financiero, porque sin lo financiero no existe la cámara, no existe el computador para procesar los videos y el trabajo sería algo deficiente. Quizás haríamos siempre el esfuerzo, pero gracias a nuestros colaboradores y patrocinantes, esto está motorizado. Quiero mandar saludos muy especiales al Concilio de Maestros de las Artes Marciales y al maestro Alfonso Acosta, allá por cierto, en España. A ellos el agradecimiento y para ellos es importante decirles y estar pendiente y mencionarlos, pues allí están rodando en la pantalla. Allí pueden notarlos, verlos. Esos son nuestros colaboradores, nuestros patrocinantes, quienes, insisto, siempre colaboran para que esto, que parece fácil, pero no lo es tanto, a veces uno necesita un empujoncito, necesita un apoyo y ellos están allí. De nuevo, muchísimas gracias a esos colaboradores y patrocinantes. Si de alguna manera ustedes que nos están viendo, que son senseis, organizaciones o doyos o empresa que quiera aportar a esta iniciativa, estamos a la orden para que podamos formar equipo como tiene que ser. Maestro, ISCA. Me dice principalmente JK, pero ISCA no es JKA. No hacen lo mismo. ¿Cuáles serían, para no extendernos demasiado, las diferencias? Porque sé que primero vamos a hablar de las diferencias, que son pocas, y luego de las coincidencias, que son más. Háblame de las diferencias entre ISCA y JK. Sí, las diferencias son importantes. En ISCA tenemos muchas cosas que fueron creadas por el maestro Asai y el grupo de Asai, ¿no? Entonces, claro, trabajamos una serie de katas que yo en mi época de JK no existían, ¿no? Los conté en kata del maestro Asai. Entonces, a eso sí, al pasar tantos años entrenando con ellos, pues eso ha sido trasladado a ISCA, ¿entiendes? Y esa es la diferencia, porque el maestro Asai hizo un karate completamente diferente, ¿eh? Y esas son las aportaciones, no totales, porque tampoco somos JKS, no son el 100%. Yo solamente he introducido en ISCA lo que yo entrené directamente con ellos, ¿no? Hay muchas más cosas, pero no las quiero, por decir, no las voy a mirar por internet, sino yo he tenido, si yo tengo dentro del programa de ISCA el Kata Suisu, es porque yo lo entrené personalmente con esas cosas, ¿no? Ahora, oye, hay que hacer no, yo ese kata no lo hice, entonces como no lo hice, no lo puedo andar introduciendo. Yo aporté a ISCA lo que yo aprendí de ese grupo, ¿no? Ese grupo aprendí muchísimas cosas. Por ejemplo, Sensei Abe no practicaba nada. Ojo, el maestro Abe no hacía ningún kata, ninguna forma del maestro Asai. El maestro Abe hacía el karate del maestro Nakayama. El maestro Abe era JK 100%.
aunque se haya ido a un lado, era igual que el maestro Nakayama, idéntico a enseñar. Pero él me decía, no, Rubén, es muy interesante eso, tienes que entrenar, te Claro, toca eso, entrena, claro. es muy interesante, enseña mucho, pero él no hacía, muy bueno. Entonces, claro, yo fui haciendo eso y eso es lo que introducí en ISCA. Esa es la diferencia palpable de ISCA, ¿no? La O base, sea, el ADN es JK, la técnica, pero luego tiene exactamente. todas esas, y luego, bueno, durante mucho tiempo también entrené Kobudo, de la línea de Shinpo Matayoshi, hacemos ejercicios de Kobudo, fui incorporando, hago clases también de defensa personal porque hice judo, como te dije, mucho tiempo, hay cosas que son ya, ISCA es mi academia internacional de karate, entonces aporto lo que yo aprendí de otras artes marciales. Estuve tiempo Claro. también haciendo kendo, no tiene nada que ver para el karate, pero bueno, hay cosas que me refiero al kendo cuando explico. Con el Claro. maestro Abe aprendí muchísimas cosas de Yaido, que él era un experto en Yaido, era quinto dan de Yaido, y bueno, que no están en ISCA, pero sí conceptos de explicaciones y todo, ¿no? Es decir, ISCA es la Academia Internacional de Karate Shotokan que yo creé bajo el amparo y el apoyo del maestro Abe y con esas particularidades, por eso es diferente, por eso es diferente, pero el 80 o el 90% de la forma de enseñar es la JK, es la maestra Nakayama. De, del maestro Asae, que tuvo la dicha de practicar con él, de conocerlo y entrenar con él, alguna anécdota y sobre todo, ¿qué lo marca de él? Yo he tenido ciertos contactos con maestros, por supuesto, por cierto, conversé con el maestro Aoki sobre el maestro Asae y con un maestro que se llama, que es un maestro de Estados Unidos, un moreno, él, se me olvida el nombre. Total, es que él me decía que, o sea, que él había visto maestros, pero como el maestro Asae, o sea, no, o sea, era una cosa extra, o sea, fuera de lo normal. No me supo explicar, en sus palabras, qué el Mira, concepto que le quedó a usted del maestro Asae. mira, recuerdo, cuando la JK era una solo, cuando la JK era solo una, yo recuerdo al maestro Aoki, tenía muchísimos libros del maestro Asai, y era uno de sus ídolos, uno de sus ídolos, porque el maestro Aoki tiene muchas cualidades físicas como Asai, esa flexibilidad, elasticidad y tal, ¿no? Y me hablaba muy bien de él. Yo sé que cuando luego se separó el grupo, por cuestiones políticas, él tuvo como, vaya lástima, ¿no? Claro. Pero le tenía mucho aprecio. El maestro Asai lo que tenía es que era, yo siempre dije, un ingeniero del karate. No era un maestro, yo pienso que esa es la palabra, era un ingeniero. Él vivía el karate los 365 días del año, estaba haciendo karate. Siempre pensando en karate, pero luego tenía muchísima cultura de artes marciales, porque él se casó con una taiwanesa, su esposa es de Taiwán, y el maestro Asai estuvo un tiempo en China. El maestro Asai tiene muchísimas cosas de las viejas artes marciales chinas, del kung fu, el estilo de la grulla blanca. Él incorporó toda esa multitud de cosas que fue lo que hizo que su karate es único. Su karate es único. Él era un mago, era el mago del Shotokan, ¿no? Y entonces tú lo veías que él vivía para enseñar karate, pero porque ese sí que tenía pasión por el karate. Pero no se limitaba solo a las reglas de esas básicas, sino él lleva karate así, si a alguno le criticaba, porque tuvo críticas dentro de sus compañeros, Me ¿no? imagino, Que se hacía claro. kung fu, que se no sé qué. Él estaba por encima de todo eso, él era su karate como él lo veía, ¿no? Y, un genio, yo lo digo siempre, era el ingeniero. Y yo pienso que él aportó muchísimo a la evolución del Shotokan en el mundo, ¿eh? No se debe de olvidar, ¿eh? Está muy difícil que sea olvidado porque en lo poco que yo sé y en lo poco que he visto que hay, de hecho, hay varias líneas que están, aunque no son, o venían del Shotokan, del JK, se han separado y algunos han creado organizaciones, entre comillas, muy parecidas, que Sí, siguen de alguna manera una línea. De hecho, he visto varias, pues no quiero nombrar las nombres porque quizás dejo alguna fuera y se pueden ofender. sí, sí, Mire, sí. tocando eso, este me menciona y mencionó el Kobudo. Háblanos un poquito sobre ese Kobudo, cómo fue ese encuentro y qué tiene la isca de Kobudo. Mira, pues mira, no gran cosa, ¿eh? No gran cosa. Pero bueno, aquí en España venían, hay instructores japoneses muy buenos
y especialistas en Cobudo, como el maestro Gentona, que está en Madrid, ¿no? Y luego venía este maestro japonés que está en Francia, se me olvidó ahora el nombre, está aquí en Francia, Chinen, ¿no? Y vino y impartió varios cursos en España. Entonces sí me llamaba la atención y me interesé en participar en algún curso y aprender un poco el manejo del Bo, el Tonfa, el Nunchaku, el Sai, ¿no? Todo eso me llamaba mucho la atención. Participé en algún curso y luego compañeros aquí en España que se especializaron más en el Kobudo, pues fui a sus dojos, españoles ya, ¿no? Y con ellos evolucioné un poco. Entonces, sí trabajo mucho el Bo, porque me gusta muchísimo. Debe ser porque también porque me arreglo mejor con él, ¿no? Pero el Bo sí, trabajo, por ejemplo, el maestro Gentona hizo una adaptación de los katas Heian con el Bo. Lo veo muy positivo. Eso es una cosa que él hizo, adaptó. He hecho sus katas, luego el Sushinokon, Shou no Kon, Kawa no Kon, ¿no? De la línea de Shinko Matayoshi, y luego mucho trabajo de los Hoyo Undo, trabajo por parejas. Me encanta el trabajo con el Bo. Y luego también el Tofa, el Nunchaku. En eso soy un principiante, ¿no? Un principiante, pero bueno, me intento defender un poquito porque tengo pasión por ello, ¿no? Y eso es lo que yo he trasladado a mis alumnos. Entonces, todos los años yo, por ejemplo, ahora con esto el coronavirus todo cambió, ¿no? Pero cuando está el dojo funcionando, llegan meses de verano, que todo baja un montón, pues el mes de julio sigo dando clases, pero la dedico entera al mes de julio, por ejemplo, a Kobudo, que hacemos 15 días con el bolo, un poco del tonfa, un chaco, y les traslado esos 4 conocimientos básicos que tengo, pero porque me gusta mucho, porque tengo pasión por ello, y veo que a mis alumnos también les encanta, ¿no? Y bueno, y a veces, pues, cuando doy un seminario en México, Jorge me dice, Sensi, enséñanos un poco con el body. Bueno, esto en un cursillo no se aprende mucho, hay que aprender primero a cambiar las manos, no pienses que es fácil. Pero como ya voy muchas veces, ahí hicimos una cosa, otra, ya se van también defendiendo un poquito. Yo lo que les quiero es abrirle los ojos, Sí, porque sí. hay maestros que no quieren que tú te salgas de las líneas básicas, ¿no? Haces JK, no, no, yo quiero que mis alumnos abran y con la hija Jorge, si tienes posibilidad de entrenar con un maestro, vete, adapte. Mira que es muy importante, es muy bueno para el karate, cómo te fortalecen los antebrazos, te dan mucha habilidad y luego que es completísimo, ¿no? Y entretenido. Y les intento pasar esa pasión que yo tengo, pero y que nunca cierren la puerta a nadie, que vayan a entrenar con maestros de otras escuelas, ¿no? Y eso es lo que introducí en el grupo de ISCA. Sí, sí. Eso sobre todo, porque yo pienso que el deseo de conocimiento no tiene que ver con lealtad o con ausencia de. Uno puede ser muy karateca y aún así amar el kobudo. Yo amo el kobudo. Yo tengo ya, voy para 10 años haciendo kobudo, gracias a Dios. No sé mucho, tampoco soy un novato, pero no soy un experto. Conozco del maestro Gentona, de hecho hay un kata que él diseñó, que creo que es el que usted menciona sobre, viene siendo como la traducción del Heian Shodan. Sí. Ese kata, Kihon Boichi lo llama, Kihon Boichi, ese ¿no? kata, sí, ese kata, nosotros, un maestro que él tenía, que ahora está en Chile, pero estaba en Venezuela, él me lo enseñó y me dijo, esto es tuyo. A mí me lo dieron como una papa caliente para que la regara. Ahora tómalo tú y tú riega. Entonces yo lo agarré y yo lo enseñé en mi dojo, se lo enseñé a mis alumnos y estamos en eso. El alcance que tiene actualmente ISCA, ¿cómo se encuentra posesionado? De países miembros, me Sí, dices, ¿no? Mira, sí. evidentemente, bueno, nació aquí en España, donde estoy yo, España y Portugal. Yo por Portugal me muevo mucho, ¿no? Tengo grandísimos amigos, ahí estamos bien posicionados. Y luego tenemos también en la India. En la India tengo un grupo muy grande en la India que vinieron a entrenar a España y entonces contactaron conmigo y bueno, y ahí está la India. Y luego todo eso en los países, sobre todo latinoamericanos. ¿Y el por qué? Pues por mi conexión, el idioma es fundamental, entonces conecto muy bien con los latinos, ¿no? Yo soy latino. Entonces, si tenemos ahí México potentemente, ahora en esta semana pienso que vamos a abrir una delegación de un grupo de Panamá también. En Venezuela, sí, hace muchísimos años, como te comenté una vez ya, con el sensei Miguel Vázquez, que fue el primero que me llevó allá a Venezuela. Luego está, pues, en Uruguay, tuvimos también representante, en Argentina, en Chile.
son 11 países los que hay ahora, ¿no? Esos países, ¿y qué pasa? En Europa tengo muchísima gente, muchos amigos, pero ellos tienen un poquitín esa independencia, no están afiliados conmigo, pero tenemos muy buena comunicación, que es con Irlanda, con Alemania, con Rumanía, que lo tuve un tiempo, hay un grupo en Rumanía, en Moldavia, países del este. Tengo muchísima comunicación con ellos, ¿no? Por proximidad, pero donde Isca puede decirse que está más afincada, más arraigada, es en los países latinoamericanos. Y en los países latinoamericanos es por eso. Yo lo pienso que es por la facilidad con la que llegas al idioma. A los anglosajones, un español, bueno, nos miran un Un poco difícil. poco, Sí, ¿sabes cómo, no, cómo lo explicaría yo? Pues los latinos, a mí me dicen los latinos, ¿no? Me dicen mis amigos mexicanos, ¿no? Es que en España he visto algún detalle racista. ¿Verdad? Fueron a Madrid, ven, contra los sudamericanos. Y mira, esa sensación que tú percibes, que no es nada, ¿no? No pasa nada, al revés, es donde más inmigrantes latinos hay ahora mismo, es en España. Y, o sea, y las puertas están abiertas porque somos hermanos, ¿no? Pero bueno, siempre hay ese tonto que anda por la calle claro. que suelta esa tochada de decir a estos latinos. Bueno, digo, esa sensación que tú vives, mira, pues esa sensación la siento yo en Europa y en las del norte de Europa. El español es considerado, o un portugués es considerado segunda división. Entonces, el inglés le cuesta mucho. Bueno, es que es español. El alemán juega en primera división. ¿Me entiendes? Sin embargo, tengo Claro. muy buena relación, Sí, pero les cuesta eso porque es que es un español el que está ahí, ¿no? Es que es así, ¿no? claro. Pero bueno, Bueno, hoy día, nadie puede decir o considerar que España está en la segunda división, de segunda línea, porque allí están los campeones mundiales. Por ejemplo, allí está Sandra Sánchez, actual campeona del mundo. No se puede decir que está en segunda línea. Y tocando un poco el tema sobre eso, me trajo a la memoria en su momento, en la entrevista que yo le hice en aquellos años al maestro Osaka. Él hizo un comentario sobre los latinos y muy especialmente por los venezolanos, porque yo le preguntaba dentro de la entrevista que cómo veía al venezolano en su trabajo, en su carácter, en su forma de ser. Y el maestro, en forma sencilla, por supuesto, con la traducción del maestro Aoki, él decía que los latinos y en especial los venezolanos eran naturales, eran muy naturales, que su carácter era muy natural. Yo no entendí eso, yo lo dejé así, yo no lo entendí al principio, pero con el tiempo entendí que natural significa que les sale fácil, que se les da, que se siente el carácter dentro del latino y en especial eso era el venezolano. Maestro, supongamos que hablemos sobre los beneficios del karate, por supuesto, siempre esto es para eso, para expandir en cuanto al conocimiento de lo maravilloso y de lo bueno que tiene esta actividad, el karate y todas las artes marciales. Usted como maestro, supongamos que yo tengo un hijo y le estoy buscando una actividad, véndame usted el karate para que yo lleve, ¿por qué debo yo llevar a mi hijo a hacer karate y no otra actividad deportiva? Adelante, véndame el karate. mira, yo te voy a vender el karate, y lo primero porque como fui un niño cuando empecé, puedo hablar de lo que se vive, ¿no? El karate es una disciplina consagrada a la autodefensa, ¿de acuerdo? ¿No? Hacemos técnicas de puño, patadas y, como dices tú, mordiscos, ¿no? Pero no es eso. El karate es un sistema educativo, es una forma de pasar moralidad a las personas que hacen karate. A un niño le va a enseñar el doyo-kun, porque karate es el doyo-kun. Tienes que estar siempre ubicado y enseñar a las personas a verse identificadas con el doyo-kun, así una persona leal, sincera, honrada, respetuosa, a ser cortés, a no ser violento, a no ser agresivo, todo lo que el doyo-kun forma. Y luego más todavía el karate, si es enseñado con un maestro correcto, a través de esas técnicas que es secundario, te va a enseñar esa filosofía de vida que son los 20 preceptos del maestro Gichin Funakoshi. Considero que cuando tengamos que vender el karate,
hay que vender los 20 preceptos del maestro Gichin Funakoshi. No hay que hablar ni de técnicas ni de patadas. Hay que vender los 20 preceptos de Funakoshi. Karate ni Sentenashi, karate comienza con rey, termina con rey, saber desglosar los 20 preceptos. Y eso es lo que se le va a enseñar a un niño. Yo llevo enseñando karate desde muy joven. Yo empecé a dar clase con 14 años como ayudante. A los 14 años ya me pagaban un sueldo por ayudar a dar clase. Independientemente, solo ya con 20 años, con 19 a 20 años, creé mi propio dojo. Y he formado a muchísimas personas, a muchos alumnos. Y hoy a veces voy por la calle y me saludan. Y a veces no sé ni quiénes son, porque eran a lo mejor unos niñitos cuando hicieron karate conmigo, hoy tienen 30 y tanto, 40 años, y es que fue usted profesor mío, pero mira, aquí tengo a mi hijo y se lo quiero presentar, porque es que usted me enseñó unos valores de rectitud y tal. Y entonces me quedo mirando y digo, oye, pues eso es lo que yo quiero escuchar, ¿no? Que diga, mira, me enseñaste a pelear, a dar puñetadas. No, al revés. Y me hablaba a su hijo, este fue mi profesor, a ver si te animas tú a hacer karate y te vas, porque él me enseñó mucho el esfuerzo, la constancia, la perseverancia, la educación. Eso es karate. Karate es eso, era lo que el maestro Funakoshi vendió, eso es karate. Ahora, si nos estamos vendiendo a puñetazos, patadas y mordiscos, decía mi padre en la gloria esté, que desde que se inventó la pólvora no existe hombre valiente. Es decir, ¿para qué quiero hacer karate si tengo una pistola? Si es que esto es más efectivo que aquello y yo te pego. Bueno, entonces coges una pistola y lo matas, pero es que esa no es la misión del karate. ¿Vale? El karate no es esa la misión, es a través de unos ejercicios que antaño fueron para eso, tú tienes que construir tu mente y a un niño lo tienes que formar y cuando llegue, empezó con 7 años a hacer karate y cuando tenga 14 o 15 años, si estuvo haciendo karate contigo, si has sido un buen profesor, le tiene que ir bien los estudios, tiene que ser una persona honrada, tiene que ser una persona legal, va a crear una familia, va a ser una persona disciplinada y ese profesor de karate ayudó mucho en eso, evidentemente su padre y su madre, porque son los valores más importantes, pero el profesor de karate va a ayudar mucho en eso. Y quien no hace eso se convierte en un delincuente, que pasa muchas veces. No quiero criticar a ningún arte marcial, pero solo hay que ver en el mundo de la delincuencia, ¿en qué artes marciales están metidos? En estos de grandes golpes sin control. No, karate no es eso. Respetemos, el karate no es eso. No, es que esto es más efectivo. ¿No? Lo efectivo es una pistola. Disparo y mato a quien sea, no tengo que esforzarme mucho. Yo quiero enseñar educación. Educación. El karate es ganar moralidad, ¿no? Los 5 principios morales de karate y los 20 preceptos de Funakoshi. Es que el maestro Funakoshi lo dejó ahí. Es que el maestro Funakoshi era un genio, es que era un grandísimo, bueno, que es maestro Funakoshi, no hay más que hablar. Ahí está. Él lo dejó ahí para las siguientes generaciones. Ahora hay que saber transportar ese legado. Él dejó los 20 preceptos y el Doyo-kun, desarrollalo. Eso es karate. Saber vender eso, hablar con los alumnos, eso es. Mira, eso es lo que yo soñaba. Es decir, cuando yo tenía 6 y 7 años y yo veía en la televisión Kung Fu, el pequeño saltamontes, yo vi a aquel maestro diciéndole esas filosofías. Yo quería eso, yo no quería ser campeón de kata, ni de kumite, ni medallas. No, no, yo empecé a hacer karate porque yo buscaba un maestro como ese que salía en la televisión. Y eso es una de las cosas que podríamos hablar, que hoy día muchos doyos, un niño empieza a hacer karate y sin darnos cuenta lo conducimos al mundo competitivo y eso no fue lo que él fue buscando. Él buscaba lo que yo busqué cuando era niño, ese maestro. Pues sé ese maestro, enséñale eso, no le cambies, enséñale eso. Yo busqué eso, eso es el karate. En palabras mías, quizás hay otras, pero este es en palabras mías. Enseñamos lo que hacemos y lo que amamos para que el día de mañana, cuando los chicos nos vean nuevamente, recuerden, si por alguna razón dejaron el karate, nos vuelven a ver, nos vean con agrado. Y uno pueda ver, ve, allí está, yo sembré allí y es un buen árbol, una buena huella. Esa es nuestra misión como instructor, como senseis. El karate, sistema formativo en valores, no, como usted acaba de decir, no para efectividad en cuanto a agresión, porque efectividad en cuanto a otras cosas, por supuesto que lo es karate. ¿Sí? Maestro, ya finalizando esta entrevista, a futuro, ¿cómo visualiza usted ISCA a futuro? De aquí a 5 o 10 años.
contemplando esta situación pandémica que yo creo que ayudó, porque creó esto, o sea, no creó, pero nos obligó a hacer esto que estamos haciendo. Y ahora usted, estoy seguro que muy a pesar de la situación pandémica, usted ahora se ha relacionado con más personas porque el Internet se lo ha permitido, con mucha mayor facilidad. Entonces, aprovechando esto, ¿verdad? Esto que nos llevó esta situación, ¿cómo usted visualiza ISCA a futuro? Mire, yo visualizo, lo hablo mucho con mi compañero Jorge Tlaparama de México, ¿no? Que es, por decir, mi mano derecha, lo hablo. Mira, digo, Jorge, esta década es nuestra década, por lo siguiente. Porque poco a poco la gente también se va quitando la japonesitis, ¿no? Y el mundo de la foto, y está viendo. Los maestros de la primera y segunda generación lamentablemente se están yendo, se están muriendo. Sí. Entonces viene la segunda generación, tercera generación, donde estamos, tenemos por decir, entre comillas, un pedigrí, un legado que se nos pasó. Lo que tenemos es que crecer porque la gente nos vea y vea lo que enseñamos y diga, ah, es verdad, los ojos no están rasgados, pero yo aquí puedo aprender karate, puedo aprender esto, puedo aprender lo otro. Nos están viendo, gracias a Dios, y estamos creciendo mucho. Y como te dije antes, sobre todo en los países latinoamericanos, por el idioma. Yo veo que ISCA, con todo esto que ha potenciado el Internet, vamos a estar muy unidos, y vamos a ser capaces de conservar ese legado y mantener el karate tradicional. Como un maestro, como Sensei Abe me decía, lo vamos a intentar seguir pasando a las generaciones sin adulterarlo. Y vamos a crecer y estar muy en contacto con nuestra gente. Porque ISCA no nació para ser una organización de karate con miras económicas. Nosotros lo que queremos es que la gente haga el karate que nosotros hacemos, ¿no? El pasar eso para que siga perdurando. Si solo nos basamos en seguir lo que la World Karate Federation hace, solo eso, se muere paulatinamente, se va muriendo porque los maestros están desapareciendo. Si la siguiente generación no sigue ese legado que le pasó a los maestros, cuando nos dimos cuenta pasaron 15, 20 años y el karate no, es que ya no es ni su sombra. No es malo eso, yo no critico eso, no es malo, pero por favor, no olvidemos eso que tenemos ahí. Entonces, ISCA, yo creo que lo que quiere hacer o lo que yo pretendo que entiendan es preservar ese legado, conservar esa tradición y seguir enseñándola. El Internet nos va a dar esa facilidad de llegar a muchísimos estudiantes y que puedan recibirlo bien y que por lo menos pasen de aquí a 40, 50 años y podamos seguir viendo el mismo karate que se ve ahora, que no haya muerto, que no haya pasado lo que pasó en otros artes marciales, que se perdieron muchas cosas en el camino, ¿no? Que no muera, pero ISCA está creciendo muchísimo. Y ahora más, a través de esto, yo te digo que estamos superando eso de los ojos rasgados, estamos superando eso de que es español, porque aquí en Europa sé que voy a crecer en muchas cosas porque me están contactando muchísimos amigos y quieren aprender karate, no tema organización. Entonces ahí va a haber un nexo de conexión y con el tiempo eso va a reflejarse en el karate en general, ¿no? Yo lo veo muy bien, por lo menos la siguiente década. Después ya seré muy viejo, pues ya hay que preparar a otra generación que tiene que quedar ahí detrás y que no lo olvide, que no lo deje morir. Bueno, claro. Sin embargo, yo no creo que es después que tenemos que preparar a la generación de relevo. No, eso se está haciendo desde un principio. Nosotros estamos, aunque no lo parezca, formando paso a paso y de manera consecutiva nuestro relevo. Siempre, sin querer, queriendo lo estamos haciendo. Porque cuando estamos formando desde niño a sensei, ese sensei que quedó allí es seguro nuestro relevo. Maestro, hablemos un poquito sobre esta iniciativa llamada Karate en Acción Internacional. Yo sé que no es la única, sin embargo es una más, un granito más que suma para esto, para la promoción y difusión del Karate Do en principio y de más artes marciales, porque todas ellas son positivas. Maestro, ¿qué opina usted sobre esta iniciativa? Y si es de su agrado, por supuesto, invita a las personas a que nos sigan y nos puedan apoyar a esta iniciativa llamada Karate en Acción Internacional.
Adelante. Sí, 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 sí. Yo lo sigo porque lo tengo en mi Face ahí para seguirlo, Karate in Action. Ya te digo que lo sigo, he visto muchísimas cosas y yo voy a recomendar a todo el mundo, evidentemente, porque estas cosas así, una charla conmigo, con otro maestro, de otro estilo, de otra escuela, de otro sitio, de otra parte, esto es lo que potencia un poco, que intercambiemos y que veamos, porque, o sea, el karate es un campo tan grande que nadie puede saberlo todo, entonces cada uno es especialista en una cosa, ¿no? Entonces hay que convertir y decir, ah, mira, pues esto que dice este hombre, esto sí es cierto, esto es verdad. Siempre se aprende, siempre se está aprendiendo y más que ahora, a ver, la especialidad uno. Yo, sin lugar a duda, voy a recomendar esto, evidentemente, a todos. Yo lo voy a poner en la página de Isca, voy a decir a mis chicos que lo pongan ahí, que sigan el programa, aunque muchos lo siguen, ¿eh? Ya te lo digo, que mucha gente lo sigue, ¿eh? Me lo han dicho. Bueno, maestro, como ya es natural, usted lo sabe, el espacio y el tiempo acá es muy reducido. Siempre se acaba. Uno pudiera continuar conversando de estos temas que nos apasionan, por supuesto, durante muchísimo tiempo. Sin embargo, por respeto a quienes están observando, nos lo dejamos enganchados allí. Hemos hablado, esto que hemos hablado seguramente de alguna forma es información valiosa para muchos que nos están siguiendo. De nuevo, gracias maestro, gracias por esos minutos que nos prestó de manera muy cortés para que hagamos esta pequeña conversación. Su palabra de saludo para la comunidad marcial que estuvo pendiente observando esta conversación. Adelante. Pues a todos los que están siguiendo la entrevista, pues yo desde España les mando un caluroso abrazo a todos. Les doy las gracias por escucharme, porque yo no soy nadie en este mundo, un principiante prácticamente en esto, pero el que me estén escuchando para mí, pues les doy las gracias por ello. Y sé que lo está viendo gente que está muy cualificada en karate y que quiero pues mandarles un abrazo fraterno para todos. Excelente maestro. Muchísimas gracias una vez más y a ustedes los seguidores de Karate en Acción como siempre. Ustedes son pilar fundamental. Recuerden, si quieren apoyar esta iniciativa, estamos dispuestos a formar equipo para que esto que hacemos con pasión se perpetúe en el espacio, en el tiempo y llegue a muchísimas más personas. De nuevo, a ustedes los seguidores, muchísimas gracias. Karate en Acción.